Buen día, compañeros, docente. Soy Sergio Andrés Torres Martínez y junto con el compañero Nelson Cortés vamos a hablar de la arquitectura de una base de datos distribuida. Se define como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información a través de una red de comunicaciones por medio de un procesamiento autónomo, lo cual indica que puede realizar operaciones locales o distribuidas. En otras palabras, una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para luego poder acceder a ellas y utilizarlas con facilidad. Bueno, la necesidad de almacenar datos de forma masiva dio paso a la creación de los sistemas de bases de datos. En 1970, Edgar Frankfurt escribió un artículo con nombre Un modelo relacional para grandes bancos de datos compartidos. Con este artículo y otras publicaciones definió el modelo de bases de datos relacionales y reglas para poder evaluar un administrador de base de datos relacionales. Originalmente se almacenaba la información de manera centralizada, pero con el paso del tiempo y las necesidades aumentaron y esto produjo ciertos inconvenientes que no era posible solucionarlos o volverlos eficientes de la forma centralizada. Estos problemas impulsaron a la creación de almacenamiento distribuido, los cuales hoy en día proveen características indispensables en el manejo de información, es decir, la combinación de las redes de comunicación y las bases de datos. Hay varios factores que han hecho que las bases de datos evolucionen a bases de datos distribuidas. En el mundo de los negocios se ha dado una globalización y a la vez las operaciones de las empresas son cada vez más descentralizadas geográficamente. También el poder de las computadoras personales aumentó y el costo de los mainframes ya no tenía sentido. Además, la necesidad de compartir datos ha hecho que crezca el mercado de las bases de datos distribuidas. Funciones y arquitectura. Además de las funciones de un sistema de gestión de base de datos centralizados, un sistema de gestión de base de datos direccional debe tener las siguientes funciones. Servicios de comunicación extendidos para proporcionar acceso a localizaciones remotas y permitir la transferencia de consultas y datos entre las localizaciones usando una red. Catálogo del sistema extendido para almacenar detalles sobre la distribución de los datos. Procesamiento distribuido de consultas, incluyendo optimización de consultas y acceso a datos remotos. Control de concurrencia extendido para mantener la consistencia de los datos replicados. Servicios de recuperación extendidos que tengan en cuenta fallos en las localizaciones individuales y fallos de conexión de comunicación. La siguiente figura muestra una arquitectura de referencia para un sistema de gestión de base de datos direccionada conforme a la arquitectura ANSI Spark. Los principios fundamentales de un sistema de datos distribuidos son la autonomía local. Los sitios o posiciones de un sistema distribuido deben ser autónomos. La autonomía local significa que todas las operaciones en un sitio determinado se controlan en este sitio. La no dependencia de un sitio central. Esta vendría siendo lo ideal, pero en sí no se logra la autonomía local completa, se vería esta pues comprometida. La dependencia de un sitio central no es práctica, al menos por las razones de que se puede generar un cuello de botella y en segundo lugar el sistema sería vulnerable. Operación continua. En un sistema distribuido, lo mismo que en uno no distribuido,
nunca se debería haber necesidad de apagar o dejar de funcionar. Es decir, el sistema nunca debería necesitar apagarse para que pueda realizar alguna operación, como añadirse un nuevo sitio o instalar una nueva versión mejorada. La independencia con respecto a la localización. Esta nos permite que los usuarios finales no sepan dónde están almacenados físicamente los datos, sino que trabajen como si todos los datos estuvieran almacenados en su propio sitio local. La independencia con respecto a la fragmentación. Es posible dividir una relación en partes o fragmentos para propósito de almacenamiento físico. La fragmentación es deseable por razones de desempeño. Los datos pueden almacenarse en la localidad donde se utilizan con mayor frecuencia, como puede ser un caso muy común. La independencia de réplica. Un sistema maneja réplica de datos si una relación dada se puede representar en el nivel físico mediante varias copias réplicas en muchos sitios distintos. Procesamiento distribuido de consultas. Este manejo de datos en las consultas permite un sistema de consulta eficiente desde diferentes usuarios con las características que determine el sistema. Manejo distribuido de transacciones. Este manejo tiene dos aspectos principales: el control de recuperación y el control de concurrencia, cada uno de los cuales requiere un tratamiento más amplio en el ambiente distribuido. Independencia con respecto al equipo. Las instalaciones de cómputo en el mundo real por lo general incluyen varias máquinas de diferentes marcas comerciales. Por esta razón existe una verdadera necesidad de poder integrar los datos en todos esos sistemas y presentar al usuario una sola imagen del sistema como tal. Por tal razón conviene ejecutar el mismo sistema de base de datos diferenciadas en diferentes equipos y además lograr que esos sistemas como tal, esos diferentes equipos se integren en un sistema distribuido. Independencia con respecto al sistema operativo. Es necesario y conveniente no solo de poder ejecutar el mismo en diferentes equipos, sino también poder ejecutarlo en diferentes sistemas operativos. Tenemos también la independencia con respecto a la red. Si el sistema puede manejar múltiples sitios con equipos distintos y diferentes sistemas operativos, resulta obvia la conveniencia de manejar también varios tipos de redes de comunicación distintas. Y por último tenemos la independencia con respecto al sistema de gestión de base de datos diferenciadas. En la independencia con respecto a su manejo se requiere que estos en todos los diferentes sitios manejen todos la misma interfaz. No necesitan ser por fuerza copias del mismo sistema. Bueno, en este caso, estos 12 postulados no son todas independientes entre sí, ni tienen todos la misma importancia que cada usuario le otorgue. Sin embargo, si son útiles como fundamento para entender la tecnología distribuida y como marco de referencia para caracterizar la funcionalidad de los sistemas distribuidos específicos. Factores. En un sistema de base de datos distribuidas existen varios factores que se deben tomar en consideración que definen la arquitectura del sistema. Entre ellos tenemos la distribución, que son los componentes del sistema que están localizados en la misma computadora o no. Heterogeneidad. Un sistema heterogéneo cuando existen en él componentes que se ejecutan en diversos sistemas operativos de diferentes fuentes.
Autonomía. Se puede presentar en diferentes niveles, los cuales se van a describir a continuación, que es la autonomía de comunicación, que es la habilidad de un componente de él para percibir cómo y cuándo comunicarse con otros sistemas de manejo de base de datos. Y la autonomía de ejecución, que es la habilidad de un componente para ejecutar operaciones locales como quiera. También encontramos la autonomía de diseño, que es la habilidad de un componente de él para decidir cuestiones relacionadas a su propio diseño. La tecnología y prototipo de los sistemas de gestión de bases de datos distribución de la base de datos. Una de las decisiones más importantes que el diseñador de base de datos distribuidas debe tomar es el posicionamiento de la data en el sistema y el esquema bajo el cual lo desea hacer. Para esto existen 4 alternativas principales. Tenemos la centralizada, muy similar al modelo de cliente-servidor en el sentido en que la base de datos está centralizada en un lugar y los usuarios están distribuidos. Este modelo solo brinda la ventaja de tener procesamiento distribuido, ya que en sentido de disponibilidad y fiabilidad de los datos no se gana nada. Replicadas. Este esquema de base de datos distribuidas de replicación consiste en que cada nodo debe tener su copia completa de la base de datos. Es fácil ver que este esquema tiene un alto costo en almacenamiento de información. Particionadas. Este modelo consiste en que solo hay una copia de cada elemento, pero la información está distribuida a través de los nodos. En cada nodo se aloja uno o más fragmentos disyuntos de la base de datos. Como fragmentos no se replican, esto disminuye el costo de almacenamiento, pero también sacrifica la disponibilidad y la fiabilidad de los gastos. Y tenemos la híbrida. Este esquema simplemente representa la combinación del esquema de partición y replicación. Se particiona la relación y a la vez los fragmentos están selectivamente replicados a través del sistema de base de datos direccionadas. Arquitectura a nivel de hardware. Al definir la arquitectura se debe identificar los componentes de un sistema, las funciones que realiza cada uno de sus componentes y las interrelaciones entre cada uno de ellos. Desde el punto de vista de las bases de datos, conceptualmente existen 3 tipos de ambientes que se integran con los múltiples procesadores. Encontramos lo que es la arquitectura de memoria compartida. En este caso, los procesadores y los discos tienen acceso a una memoria común, normalmente a través de un bus o una red de interconexión. El beneficio de la memoria compartida es la extremada eficiencia en cuanto a la comunicación entre procesadores, ya que cualquier procesador puede acceder a los datos de la memoria compartida sin necesidad de la intervención del software. Un procesador puede enviar mensajes a otros procesadores utilizando escrituras en la memoria, de modo que la velocidad de envío es mucho mayor. Tenemos de disco compartido. Todos los procesadores pueden acceder directamente a todos los discos a través de una red de interconexión, pero los procesadores tienen memorias privadas. Las arquitecturas de disco compartido ofrecen dos ventajas respecto a la memoria compartida. Primero, el bus de la memoria deja de ser un cuello de botella, ya que cada procesador dispone de memoria propia. Y segundo, esta arquitectura ofrece una forma barata para proporcionar una cierta tolerancia ante fallos. Sin compartimiento. Cada nodo de la máquina
consta de un procesador, memoria y uno o más discos. Los procesadores de un nodo pueden comunicarse con un procesador de otro nodo utilizando una red de interconexión de alta velocidad. Un nodo funciona como una red de interconexión de alta velocidad. Un nodo funciona como el servidor de los datos almacenados en los discos que posee. Este modelo sin compartimiento salva el inconveniente de requerir que todas las operaciones vayan a través de una única red de interconexión. Y por último tenemos el jerárquico. La arquitectura jerárquica combina las características de las arquitecturas de memoria compartida, de disco compartido y sin compartimiento. A alto nivel, el sistema está formado por nodos que están conectados mediante una red de interconexión y que no comparten ni memoria ni discos. Así, el nivel más alto de una arquitectura sin compartimento. Cada nodo del sistema podría ser en realidad un sistema de memoria compartida con algunos procesadores. Alternativamente, cada nodo podría ser un sistema de disco compartido y cada uno de estos sistemas de disco compartido podría ser a su vez un sistema de memoria compartida. De esta manera, un sistema podría construirse como una jerarquía con una arquitectura de memoria compartida con pocos procesadores en la base. Mi nombre es Nelson Cortés. Vamos a hablar sobre bases de datos distribuidas y vamos a tomar el tema de fragmentación. Como hemos visto, la base de datos distribuida corresponde a una base de datos en su estructura lógica, pero que su estructura física se encuentra repartida en diferentes nodos que a su vez pueden ser diferentes lugares, ¿sí? Diferentes equipos donde se está almacenando la información. Y la fragmentación de los datos, que ya es como la división de cada estructura de datos. Entonces tenemos tres tipos de fragmentación. Los dos tipos de fragmentación principales son la fragmentación horizontal, que corresponde a dividir una tabla en grupos de registros, y estos registros, cada grupo de registros o cada fragmento se almacena en un nodo diferente. El método de recuperación de esta información de diferentes nodos se hace mediante unas estructuras de union, dentro de instrucciones union. El tipo de fragmentación vertical corresponde a la fragmentación por grupos de campos, ¿sí? Y cada grupo se almacena en un nodo diferente, o sea, cada fragmento almacena en un nodo diferente. La fragmentación vertical requiere que cada tabla o cada fragmento contenga la llave principal, ¿sí? Para poder hacer la relación de forma lógica, la cual se recupera mediante las instrucciones join. Y la fragmentación mixta corresponde a la combinación de los dos tipos de fragmentación vertical y horizontal. Veamos cómo sería un modelo de fragmentación horizontal. Entonces, en este ejemplo tenemos una tabla de estudiantes donde tenemos cada uno un campo de DNI que va a ser el código, un campo de escuela donde nos va a decir a qué escuela corresponde, el nombre, la nota de ingreso y la beca. Y si vemos la fragmentación, podemos tener una fragmentación por el grupo de registros que corresponden a la escuela EUI, que podría estar en el nodo de esta escuela, la EUI, y podemos tener otro fragmento de registros que corresponden a la escuela EUIT, que puede estar en otra ciudad, en otra sucursal. ¿Qué tienen en común? Que las estructuras las estructuras de datos, la estructura de las tablas en ambos nodos van a tener exactamente los mismos atributos, van a ser la misma estructura. Lo que van a cambiar es la información que contiene. Cada una contiene la información correspondiente a su nodo, ¿sí? Entonces tenemos acá el fragmento de la escuela EUI y acá tenemos el fragmento de la escuela EUIT. Veamos ahora el tema de fragmentación vertical. Como habíamos dicho, la fragmentación vertical corresponde a dividir la información en grupos de
campos, ¿sí? O de atributos. ¿Qué deben conservar? ¿Qué debe haber en común? Que cada nodo, ¿sí? Cada fragmento almacenado en cada nodo debe contener la llave principal. Veamos, la tabla de datos de rectorado contiene el código de escuela, la situación y el número de alumnos. Entonces tenemos en un nodo donde va a decir el departamento de infraestructura, tenemos el nombre, la clave que es EUI, el nombre de la escuela, que corresponde con la de la tabla principal, y va a estar dividida por lo menos el campo situación en este nodo. En otro nodo diferente tenemos el fragmento que corresponde a la ordenación académica. Igual vamos a tener la llave principal que es escuela y vamos a tener el número de alumnos. Entonces la fragmentación vertical corresponde a partir por columnas o por campos. La fragmentación mixta es una combinación de los dos modelos. Entonces podemos tener la información de escuelas, ¿sí? Y podemos tener en otro nodo, podemos tener la información de lo que corresponde a escuela con el campo beca, y en otro nodo diferente podemos tener otra escuela diferente, pero adicionalmente vamos a poder tener el campo de nota ingreso, ¿sí? En este nodo tenemos hasta los datos de la beca, pero no tenemos las notas de ingreso. En el otro nodo podemos tener la nota de ingreso. Bueno, ahora miremos lo que son los sistemas manejadores de bases de datos. Entonces los DDBMS. Distribuida, ¿sí? Una base de datos distribuida corresponde a varios sistemas de bases de datos, varios manejadores o motores de bases de datos que en su estructura lógica van a estar todos interconectados, pero en cada nodo o cada sitio donde va a estar situado parte de la base de datos, tiene su propio manejador de bases de datos, ¿sí? Su propio motor. Entonces podemos decir que los motores pues, realmente pueden corresponder a un mismo fabricante o pueden ser de diversos fabricantes, ¿sí? Pueden ser de diferentes fabricantes. Nosotros podemos tener un motor de bases de datos Informis, en otro nodo o por lo menos otra oficina puede ser un motor de bases de datos Oracle, en otro nodo o una sucursal podemos tener un motor de bases de datos SQL Server. Entonces, estos son los sistemas de manejadores de bases de datos, ¿sí? Cada nodo o cada sitio tiene su propio motor de bases de datos, o pueden ser iguales. El DTM, que es el administrador de transacciones distribuidas, ¿sí? Distributed Transaction Manager, es un programa que recibe las solicitudes de procesamiento de los programas de consulta o transacciones y las traduce en acciones que van a interpretar los sistemas manejadores de bases de datos, ¿sí? Como habíamos visto, cada nodo o sucursal puede tener un sistema de bases de datos diferente. Lo que hace el administrador de transacciones es recibir las transacciones que van a operar a nivel lógico sobre los datos y traducirlos en paquetes, ¿sí? Para que cada motor de bases de datos de cada nodo al cual se está haciendo la petición o se está enviando la transacción, pues lo pueda consumir, lo pueda ejecutar. Las transacciones como tal deben de ser enviadas en un modelo de paquete de transacción, el cual debe tener un begin transaction y un end transaction, ¿sí? Esto lo que hace es enmarcar el bloque de transacciones, porque nosotros podemos tener un conjunto de celes, un conjunto de updates o insert o deletes dentro de una misma transacción. Estas transacciones se confirman con un commit o con un rollback. La confirmación de la transacción con el commit pues nos va a devolver que la transacción se hizo completamente, que no hubo ningún problema dentro del paquete de transacción, dentro del conjunto de instrucciones que se ejecutaron dentro del paquete de transacción, y va a confirmar que fue exitosa
y la transacción se aplicó con éxito entre los sistemas manejadores de bases de datos, ¿sí? Cuando dentro del conjunto de instrucciones llega a haber alguna falla, llega a haber una colisión o por alguna razón no se puede ejecutar alguna de las instrucciones que están dentro del paquete de transacciones, se devuelve un rollback. El rollback lo que hace es decir que la transacción no tuvo éxito y por lo tanto no se aplicó ninguno de los cambios que estaban dentro del grupo de instrucciones que se fueron a ejecutar. Esto es muy importante pues para evitar que la información quede truncada, que se hayan dado actualizaciones parciales o se hayan eliminado algunos registros y otros no se hayan actualizado, ¿sí? Entonces estos tipos de confirmaciones son importantes. Dentro de un modelo completo vemos, por lo menos del lado del cliente, vemos que una base de datos virtual pues nos va a dar la apariencia o nos va a dar la percepción de que es una base de datos centralizada. ¿Por qué? Porque las consultas que hacemos, sin importar en qué nodo se ejecuten o a qué nodo recurre el modelo, el DTM para ejecutar las transacciones, pues a nosotros nos va a arrojar el resultado, ¿sí? ¿Qué sucede? Nosotros hacemos una consulta, por lo menos en Google hacemos una consulta web, escribimos cualquier frase a buscar, el sistema pues dentro de toda la red va a buscar los nodos a los cuales va a tener acceso con respecto a la información que estamos buscando y ahí es donde el DTM va a ejecutar esa transacción que estamos pidiendo, que estamos enviando. Los DBMS, que son los motores de bases de datos de cada nodo, pues nos va a devolver los resultados y finalmente el DTM nos devuelve a nosotros el paquete de resultados completo y nosotros vamos a ver como si fuera un motor de bases de datos local. La información realmente la vamos a tener disponible en nuestra terminal y la consulta pues pareciera que fuera de un solo sitio, pero internamente esa información puede venir de diferentes partes del mundo, como sucede con las transacciones bancarias, vimos que en la fragmentación horizontal pues la información se fragmenta en nodos por grupos de registro. Entonces por lo menos si hacemos una consulta del estado de cuenta de los últimos 15 días, entonces puede que la información venga alguna de Cali, otra de Medellín, otra de Bogotá, ¿sí? Y en cada nodo pues pudo haber estado almacenada la información de esa sucursal y a nosotros nos va a devolver el estado completo. Dentro de las ventajas tenemos que una base de datos distribuida pues nos ofrece la ventaja de que tenemos una autonomía local. Esa autonomía local pues se refiere que un departamento puede controlar los datos que le pertenecen, ¿sí? Siempre y cuando se respete el modelo lógico de la base de datos. Tenemos una disponibilidad que es que si hay un fallo en una parte del sistema no se va a ver afectada toda la base de datos, solamente cierta información no va a estar accesible, pero la base de datos va a estar en línea. Otra ventaja es el rendimiento. Dentro del rendimiento pues podemos decir que pues es más fácil procesar grupos de datos pequeños en cada nodo y con procesamiento paralelo y no todo en un solo servidor, ¿sí? Entonces pues los datos generalmente se ubican cerca al sitio con mayor demanda donde van a ser requeridos constantemente, ¿sí? Economía, pues tenemos que es más barato crear una red con muchas computadoras, ¿sí? Computadoras pequeñas de mediana performance, que tener una sola computadora grande con unas características de hardware pues muy poderosa para manejar bases de datos grandísimas. La modularidad pues se refiere que podemos modificar o agregar o quitar sistemas de la base de datos distribuida sin afectar los demás módulos. Y entre las ventajas tenemos la complejidad, pues se debe asegurar que la base de datos sea transparente, se debe lidiar con varios sistemas diferentes, como vimos los manejadores de bases de datos en cada nodo pueden ser distintos, ¿sí? Cada uno puede tener unas dificultades pues, específicas del manejador,
¿sí? El diseño de la base de datos a la vez también tiene un nivel de complejidad. La mayor mano de obra, pues, ¿qué quiere decir esto? Que como tenemos diferentes nodos, diferentes motores de bases de datos, pues va a haber personas encargadas de esa base de datos en diferentes sitios. Si nosotros tenemos una sola base de datos en un edificio, pues vamos a tener una o dos personas que administren la base de datos. Pero si tenemos 5 sitios, cada uno con una base de datos, ¿sí? Pues vamos a tener 5 personas, una en cada sitio, para poder manejar, administrarlos y dar mantenimiento a los manejadores de bases de datos locales. En la seguridad, pues se debe trabajar muchísimo en la seguridad, porque la infraestructura de cada uno de los sistemas y la infraestructura local, pues son sitios diferentes, van a tener sus propios medios de seguridad, planes de contingencia, ¿sí? Y la integridad, pues se vuelve difícil, pues mantener la integridad, aplicar reglas de integridad a través de la red puede ser muy caro, pues el nivel de transacciones, las transmisiones de datos son canales de datos que pues a la vez tienen sus costos, ¿sí? Entonces, pues en cuanto a esto, el nivel de integridad y el nivel de economía, pues también tiene sus pros y sus contras. Bueno, muchísimas gracias a todos. Fue un gusto.